Bienvenidos a su programa Promesas, un tiempo especial donde Dios ministrará nuestras vidas por medio de su palabra. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Este es su programa Promesas y te habla Giselle Montero. Es un gusto para mí poder de verdad estar otra vez en sintonía con todos los que están escuchando y declarando, como dice su palabra, que la enseñanza de su palabra da luz, de modo que hasta los simples puedan entender. Y hoy quiero dirigirme a ustedes con todo amor. Hace mucho tiempo yo tenía que ir, como es de costumbre, al dentista. Esto ocurrió hace muchos años y me acuerdo que estando ahí te abren bastante, ¿verdad?, tu boca para limpiar y ver si hay alguna extracción, pero de pronto no sé por qué sucedió que se cortó a un lado de mi boca y empecé a sangrar, tenía una herida. Y eso lo digo porque, bueno, tuve que salir de ahí y limpiar esa herida hasta ir al baño y hasta que tuve que pasar algunos días que cicatrizara y quitar el estorbo que había, que era un granito. Y esto se lo digo porque los procesos de Dios nos permiten en esta tierra, ¿verdad?, crecer en fe, en una madurez, en una confianza, en una esperanza, que Él sabe lo que está pasando, pero no nos deja ahí porque hay un proceso de limpieza que Él necesita hacer con cada uno de nosotros. Déjate limpiar porque Dios te permite que puedas escuchar esta palabra, y la vida de nosotros no es como una línea recta, sino que siempre van a haber altos y bajas. Y muchas personas en la palabra de Dios tuvieron estas bajos, por decirlo de alguna manera, como Elías, que tuvo que ir en Primera de Reyes 19 y esconderse sobre una cueva porque tenía que huir de Jezabel. Ella había dado la orden para matar a los profetas, pero Elías huyó y se puso a salvo sobre un arbusto hasta que vino un ángel y lo tocó y lo alimentó. Moisés, después de haber matado a un hombre, huye a Madián, y sin embargo Dios lo escoge pocos tiempo después en el desierto para ser el libertador de su pueblo. David también huye y se tiene que esconder del rey de Saúl en la cueva de Anulán. Pero Dios ya tenía preparado para que él fuera no solamente un pastor, sino fuera el rey de Israel. Y así muchos otros. Daniel, que tuvo que ser por un decreto, ser arrojado al foso de los leones, pero nada le sucedió ahí. Dios lo libró y lo puso en gran estima delante del rey. Y así podría ir diciendo de José y de muchos que tuvieron que pasar por desiertos, enfermedades, cárceles, situaciones que forman parte de ese mecanismo que Dios utiliza para procesarnos. No es que Dios envía el mal, no, pero estamos en un mundo de maldad, de decadencia, un mundo caído, y Dios puede usar eso malo en nuestra vida para transformarlo. Esto es lo que Jesús llama este proceso como poda. La poda en nuestra vida espiritual es el proceso mediante el cual Dios quita todo aquello que, aunque no necesariamente es malo, está impidiendo que nosotros demos fruto. Es un proceso de limpieza, es un proceso de restauración, es un proceso de corrección y crecimiento. Muchas veces nunca vamos a tener las respuestas a muchas cosas en las que vamos a estar o somos podados, pero lo importante es que sepamos que Dios desea limpiarnos y podarnos, y no debemos resistirnos a ese proceso, sino aceptarlo, porque el dolor es parte de la vida, pero vamos a sacar un buen beneficio de todo esto.
Jesús también fue podado de alguna manera, porque fue sometido a un proceso de quebrantamiento. En Isaías 53, versículo 3 y 10 dice que fue despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue menospreciado y no lo estimamos, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá, dice, su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho, porque su conocimiento, mi siervo justo, lo va a justificar delante de todos. Es necesario esta poda. Entonces Jesús hace una declaración y utiliza una palabra, la parábola del sembrador en Juan 15, versículo 1. Y dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan 15, versículo 1 y 2. La palabra limpiará también puede entenderse como podará. Entonces, en otras palabras, Jesús es la vid, nosotros somos las ramas que salimos de esa vid, y el labrador es el Padre Celestial, y Él corta toda rama que no puede producir fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den más. Juan 15, 2. El jardinero entonces hace dos cosas: cortar la rama que no da fruto, y dos, poda o limpia la rama que sí da fruto. Y dice aquí, sigue diciendo en este pasaje de Juan 15, pero ustedes ya han sido podados, ya han sido limpiados y purificados por la palabra que yo les he hablado. Porque la palabra se convierte en un agente limpiador. No es como el limpiador de vidrios que yo utilizo para limpiar en la casa los cristales y muchas cosas y huele muy rico. No, pero la palabra limpia nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, nos da vida, nos inspira, nos purifica, nos santifica, nos hace crecer. Pero sabemos también que ninguna rama puede por sí misma dar fruto si no es podada o cortada por ese jardinero. ¿Qué relación entonces hay entre la vid y la rama? Dios lo dice: si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si no la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Entonces, para dar fruto es imposible sin permanecer. Es inevitable si yo no permanezco. Tengo que permanecer en Cristo. Significa permanecer en su palabra, llenar mi mente, que Él dirija mi voluntad, que Él transforme completamente todo mi ser. Eso es permanecer. Y este es un tiempo para permanecer, es necesario. Estamos en las manos del jardinero y Él puede ver lo que tú no ves. Él puede quitar el exceso de ramas que no sirven, aunque tú pienses que están sirviendo de algo. La palabra dice que Él hace un trabajo interno porque transforma desde adentro hacia afuera. Cada uno de nosotros se encuentra en un proceso diferente. No todos estamos en el mismo proceso de poda. Pero la poda es un conjunto de actividades que se llevan a cabo en las plantas y en los árboles para quitar las ramas superficiales con el fin de que se pueda desarrollar esa planta, ese árbol, y así puedan fructificarse con más vigor. La poda tiene 3 pasos: elimina las partes enfermas del árbol, corta las ramas inútiles y envejecidas, y tercero,
Él despoja el follaje estéril. ¿Qué significa para nosotros en esto, en este momento, en este tiempo? Así como el agricultor corta esas ramas para que la planta produzca mejor, Dios puede trabajar en nosotros, en nuestro corazón. Actitudes que tal vez tenemos que tienen que ser cambiadas. Hábitos que tal vez nos alejan de Él. Será también que Dios tiene que trabajar en relaciones o en prioridades que ocupan el lugar que le corresponde a Dios. ¿Será que tu corazón se ha llenado de orgullo, de temor, de resentimiento o de falta de perdón? Incluso cosas buenas que Dios pide que dejemos temporalmente porque Él tiene algo mayor, algo más especial. La poda entonces es un proceso necesario para extraer el potencial retenido dentro de esos árboles. Así como el jardinero carga la máquina y usa las tijeras para podar los árboles, Dios carga su tijera también y poda y limpia nuestras vidas con tanto amor, con tanto esmero como lo hace el jardinero. Lo importante es saber que aunque pareciera que todo lo que lleva a la poda es eliminar lo negativo, no necesariamente es eso, sino que el árbol va a dar más y más fruto. La poda puede doler, implica desprendimiento, pero eso no significa que Dios nos haya abandonado. En lo personal he sido podada en muchas áreas de mi vida. A lo largo del camino tengo muchos años de conocer al Señor y no me voy a salvar de esa poda, y no me he salvado. Pues sé que según Juan 15:2 muestra que la poda ocurre precisamente en la rama, en mi vida, para que yo dé más fruto. Ese es el fin, y para que produzca más y más. Y después de que hemos sido podados, no seremos los mismos. Conocemos más profundamente a Dios. Sabemos que estamos en un proceso de amor. La poda no es destrucción, como muchos lo llaman o piensan. La poda es preparación para llevar más fruto. Y hay una historia a mí que me impresiona muchísimo porque siempre me gusta mencionar, y es la historia de Jacob. Jacob viene y nace con un hermano de su mamá de Rebeca. Su padre ya estaba anciano cuando ya ellos nacen, ¿verdad? Y se decía que le pertenecía la bendición a Esaú, el primer hijo. Pero la mamá ingenia un plan para que el padre también había pedido hacer un guiso, y ella planea con Jacob y se adelantan en el momento y llevan ese guiso. Como ya Isaac era viejo, él creyó que era Esaú, pero recibe Jacob la bendición que le era o le pertenecía a su hermano. Entonces Jacob se da a la tarea de que tiene que huir de su hermano Esaú. Por mucho tiempo él huyó y su mamá le dijo que fuera a donde su familiar llamado Labán, su hermano. Ahí él estuvo por mucho tiempo, se quedó, pasó largo rato y Dios lo bendice a pesar de todas las cosas, porque Dios siempre busca nuestra bendición. Estaba tratando con su corazón, a tal punto que él tiene sus hijos, Dios lo bendice en gran manera, pero tiene problemas con Labán, porque Labán ve que este hombre ha sido muy bendecido, y Dios le habla a Jacob y le dice que tiene que regresar a su pueblo. Él había oído, como les digo, de su hermano Esaú, y Dios lo estaba tratando. Pasa ese proceso con su pariente Labán. Entonces él dijo, bueno, me tengo que devolver, pero cuando él se devuelve, no se percata
de que su hermano viene a encontrarse con él. Y él dijo, algo sucede. Y él dice que sale con toda su familia y pasa todas sus posesiones, pasa con sus mujeres y sus hijos por un arroyo que se llama Jaboc. Y lo interesante es que después de que pasa y ha cruzado por todo y dejó todo lo que le pertenecía, él se queda solo en ese arroyo Jaboc. ¿Qué significa ese arroyo Jaboc? Esa palabra Jaboc yo la busqué y significa derramarse. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque llega un momento en los procesos en que tenemos que derramarnos delante de Dios, someter nuestro dolor, someter nuestra impotencia, entregar eso que llevamos guardado por mucho tiempo. No podía huir más. Él no pudo huir más, tuvo que derramar su amargura, derramar su frustración, derramar su desánimo, derramar su rencor, derramar esa falta de perdón. Él decía, yo necesito ser transformado, yo necesito dar frutos buenos. Hay tiempos en nuestra vida en que necesitamos pasar por ese arroyo de Jaboc. Tenemos que derramar lo que está estorbando en nuestra vida, lo que no nos deja avanzar. Cada uno sabe cuáles son esas áreas. Y decirle a Dios, yo no quiero seguir en esta etapa. Yo quiero salir bien de este proceso. No quiero salir el mismo. Déjame, Señor, ser transformado. Ten misericordia de mí y someterme a la voluntad de Dios. No huir más de esos procesos, sino decirle con todo el corazón, yo quiero ver cambios en mi vida, que hayan nuevos comienzos en mi casa, en todo mi ser. Porque la poda es un trato de Dios contigo. Y él venía huyendo de Esaú y de Labán. Pero ahí no termina la historia. En este capítulo 32, en el versículo 25, él venía huyendo, pero se topa con Dios. Lucha, dice, hasta el amanecer. Y empieza a luchar toda la noche, pasando ese momento que pasó de oscuridad, pero no dejó de pelear hasta que salió el sol. Y lo que Dios me dice que te diga a todos aquellos que están enfrentando una poda, un proceso difícil en tu vida, no ha amanecido, no tienes el derecho de rendirte así nomás. No dejes de orar, no dejes de interceder, no dejes de creer. No dejes de amar a tu Dios, no dejes de leer su palabra, no dejes de buscar al Señor, que es tu fuerza, que es tu sostén, que es tu libertador, que es el que puede limpiar tu vida, el que te puede perdonar y sanar de tus heridas. No dejes de buscarlo con todo tu corazón hasta que veas que sale el sol. Te dice que desde que se pone el sol hasta que vuelva a salir, no dejes. Y ahí no termina. Dice este capítulo 32, versículo 26. Permíteme leer este versículo que es muy especial. Dice, Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Y él dijo, no te dejaré ir a menos que me bendigas, dijo Jacob. Él está diciendo, yo me voy a soltar hasta que usted no me bendiga. Yo no me voy a ir de este lugar. Yo no quiero soltarte. Yo no puedo dar fruto por mí misma. Yo necesito que tú me transformes, está diciendo. Y yo te digo, ahí donde tú estás, no sé si
Si quieres levantar tus manos, si quieres hacerlo, o con voz quedita, pero dile: no me iré de aquí, Señor, hasta que tú me bendigas. Yo necesito que tú me bendigas. Yo necesito que tú me saques de este proceso. Yo necesito saber que tú estás conmigo. Y es necesario, porque recuerda que Jacob salió de segundo, agarrado del talón de su hermano, y él se llamaba el engañador. Y sin embargo, aquí en este capítulo dice: tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. Ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Imagínate, él luchó con Dios, con los hombres y has vencido. Él tenía una lucha, pero en ese día el corazón de Jacob fue transformado, a pesar de que fue dañado físicamente. Pero él dijo: no me importa si tengo la bendición de Dios. Israel significa el que lucha. Tú no te puedes dar por vencido. Aunque tengas o tenemos luchas, tenemos que permanecer hasta que amanezca y veamos cumplirse las promesas de Dios en nuestra vida, hasta que pase la poda y podamos dar fruto. Es lo que está diciendo Dios. En lugar de huir, él se aferró a la presencia de Dios. Él dijo: está bien, estaré marcado por siempre, pero no me voy a soltar. Necesito esta poda. Él dijo: necesito esta poda. Duele, pero Señor, era necesario. Y lo más precioso para mí fue que él empieza a mandar regalos, creyendo que a través de esos regalos, de alguna manera, él iba a enmendar eso que había hecho malo. Pero ya Dios lo había perdonado. Y lo increíble es que él, que al principio quería huir, ahora ve que su propio hermano viene corriendo y lo abraza. Hubo un abrazo de perdón, de reconciliación, de sanidad, de restauración, porque eso es lo que Dios hace cuando nuestro corazón está preparado y ha sido podado. En el caso de Jacob, su hermano lo abrazó, los dos se abrazaron, hubo una reconciliación, y con ese abrazo ellos dijeron: te perdono, tú me perdonas, yo te perdono. No postergamos la poda, sino que al contrario, pide al Espíritu Santo que te limpie y que te lleve para que puedas dar más fruto. Dice Job 5:18: pues aunque él hiere, también vendará mis heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Y yo sé que Dios, en medio de los procesos que nos duelen, Él está limpiando. Te ha herido, pero también te va a sanar, porque esa es la poda para que puedas llevar más fruto. Y agárrate de esos nutrientes, esa comunión, la oración, permanecer en su palabra. Busca servirle al Señor de alguna manera, busca alabarle, adorarle y dar testimonio de cada cosa que Dios ha hecho en tu vida. Y sé que cuando te percatas, empiezas a dar buenos frutos, a florecer de nuevo. Que el Señor te bendiga, y hoy oro para que todos aquellos que necesitaban escuchar este mensaje, Señor, lo reciban con gratitud, lo reciban con ánimo, lo reciban con fe y esperanza de que tú nunca nos dejas o nos haces pasar por procesos difíciles y nos dejas ahí turbados, abatidos, debiluchos, sin esperanza. Al contrario, tú siempre apareces, tú siempre harás que vuelva a salir el sol, tú siempre harás de estas ramas
las podarás, las limpiarás para que llevemos mucho fruto para glorificar tu nombre. Te pido por todos aquellos jóvenes y personas, Señor, que aunque la poda duele, Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Quita de todos nosotros lo que no te agrada y produce en nosotros más fruto para tu gloria. Donde se habla, Señor, de una disciplina, Señor, que cuesta, pero Señor, que es fruto apacible de justicia. Y al final te glorificaremos. Te doy gracias por todos aquellos para que sean levantados y sean bendecidos, que tengan un encuentro como lo tuvo Jacob contigo y que no se suelten de ti. Yo no me suelto de ti hasta que seamos bendecidos y salgamos airosos, salgamos limpios de esa poda. En el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos o nos vamos a reunir la próxima semana en otro programa, Promesas. Sus promesas son para siempre. Los esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por
háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame.